Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar en breve inicio a la sesión del día de hoy, ¿no? A cargo del doctor Oscar Moreno Tupia, ¿no? Comandante de la Policía Nacional en retiro, con más de 35 años de servicio, con más de 15 años como gerente público, además abogado licenciado en educación. En breve vamos a llevar a cabo la sesión, por lo que en adelante se le cede la palabra al doctor Oscar Moreno Tupia. ¿Se encuentran por ahí? Bien, buenas noches, estimados amigos, eh, alumnos de este diplomado. Eh, de antemano, la disculpa de caso, pues no estamos un poco retrasados con las clases, ya estaríamos iniciando hoy día la clase 3. Pero vamos a concluir la clase 2 que la vez pasada nos hemos quedado en la diapositiva 24, tengo entendido. Estamos hablando del diagnóstico criminológico aplicado, ¿no? De un contexto, y hemos visto lo que es la importancia del diagnóstico en seguridad ciudadana, el concepto técnico de diagnóstico criminológico aplicado, ¿no? La diferencia entre opinión, percepción y diagnóstico técnico, el delito como fenómeno territorial, social y operativo, variables criminológicas del diagnóstico, que tiene la variable de tiempo, la variable de espacio, la variable de tipo de delito y las variables que son los actores, que son las víctimas y el victimario. Por otra parte, estamos en fuentes de información para el diagnóstico a través de las denuncias y de la observación directa, que es lo que nosotros vamos a ver ahora como diapositiva 23, ¿no? Entonces entramos dentro del contexto del diagnóstico criminológico en el territorio. Tenemos pues la observación territorial, ¿no? Que es lo que vamos a plantear el día de hoy, en la cual el gestor de seguridad no solamente diagnostica solo desde el escritorio. El gestor de seguridad tiene que hacer un recorrido del campo, en la calle, en el lugar de su jurisdicción, donde va a recorrer ese espacio físico que le va a permitir identificar todos los factores que no aparecen en sus estadísticas, porque no crean que solamente la estadística le va a determinar los hotspots o los puntos críticos, sino que ellos al ver, van a ver elementos a mirar como las zonas oscuras, los abandonos urbanos que hay en ese determinado lugar, la ruta de escapes, cómo está el comercio informal o el comercio formal, qué puntos ciegos van a encontrar, la aglomeración o la tuburización, y la observación confirma o cuestiona lo que dicen los datos. Por eso es importante que exista de parte del gestor en seguridad que va a hacer la planificación, como se le dijo al comienzo, en la doctrina de Estado Mayor es lo que es la planificación, los dispositivos de servicio, donde va a utilizar todo este diagnóstico que ustedes están observando. Por eso que en este punto hablamos que el territorio habla, porque el diagnóstico debe saberlo leer. O sea, el territorio te dice todo lo que vas a encontrar, pero hay que saberlo leer e interpretar su forma, ¿no? Continúe, por favor. Cuando hablamos de este tema, entramos al tema de la percepción ciudadana. ¿Qué piensan los ciudadanos con relación a la inseguridad, con relación a la participación de las autoridades, la policía, la municipalidad, la gestión, el gobierno propiamente dicho, el Estado, cómo interviene o cómo está, ¿no? ¿Por qué estamos con esta sensación? Pues la percepción no solamente reemplaza la evidencia, no vayan a pensar que la percepción va de la mano con la estadística, con los hotspots, con los puntos críticos. La percepción puede ser en números muy crecidos, ¿no? Con relación a la victimización que son parte de los ciudadanos que son víctimas de hechos punibles, ¿no? De repente la percepción siempre es más alta, siempre va a ser más alta porque todo el mundo opina, y hoy en día pues esta percepción a través de los medios de prensa, ¿no? Asocian este temor y esta desconfianza que hace que haya hábitos evitativos, ¿no? Y se pierda una legitimidad institucional a través de la confianza, ¿no? Entonces establecemos tres puntos importantes en la cual el punto uno establece dónde hay que ver en el tema de presión, en qué calles, paraderos, horarios se sienten más inseguros o hay más inseguridad. ¿Y por qué? Porque también se asocia a delitos, puede ser por desorden, por iluminación, ese sitio, ese lugar, o a través del consumo de alcohol, abandono o falta de patrullaje. Esas son las condicionales que genera este tema de precisión.
¿Y qué hace que cambie la percepción? La población va a evitar estos espacios, deja de denunciar o modifica rutas y horarios. O sea, el ciudadano a pie se vuelve más dinámico en buscar cómo asociar su seguridad, cambiando de hábitos, ¿no? Diferentes lugares de caminar, ¿no? Por los diferentes puntos para evitar, pues, rozar con la delincuencia o perder esta acción delictiva, ¿no? Pues en este cuidado técnico no basta decir que los vecinos tienen miedo, hay que convertir esa percepción en una variable territorial, temporal y verificable. Continúe, por favor. Se trabajamos también en este tema de la observación, ¿no? De lo que significa la fuente de información para el diagnóstico es la información operativa de Serenazgo y la Policía Nacional. Esto va a fortalecer el diagnóstico que es de repente más clara y más concisa, ¿no? Porque cada institución, la policía y Serenazgo utiliza sus herramientas a través de su cámara de videovigilancia, sus denuncias, sus informaciones, ¿no? Serenazgo aporta pues proximidad, tales como alertas vecinales, auxilios, ocurrencias, cámaras y patrullajes, ¿no? La Policía Nacional aporta denuncias, intervenciones, investigaciones, inteligencia y control de orden. La coordinación evita que cada institución tenga una lectura fragmentada del territorio. Importante unificar estos criterios y estas informaciones para poder hacer el diagnóstico claro y preciso, ¿no? Porque ahí podemos establecer que la información dispersa debe convertirse en inteligencia territorial. Continúa, por favor. De datos e inteligencia territorial. Regular fuentes para tomar mejores decisiones. Claro, hay 5 puntos en los cuales establece cómo capturar, depurar, cruzar, interpretar y priorizar. Todo este contexto de acumulación de datos nos va a llegar a establecer una inteligencia territorial clara y precisa. Por ejemplo, cuando hablamos de capturar, está basado en las denuncias, en los reportes de campo, la percepción y las cámaras, cómo vienen trabajando. Y de ahí viene la depuración. Hay que eliminar duplicidad, hay que corregir horarios, hay que hacer ubicaciones estratégicas geográficas, ¿no? Cruzamos, comparamos fuentes para poder detectar coincidencias y vacíos que hay en esas informaciones captadas. Y también nos va a llegar a la interpretación, vamos a identificar un patrón, cómo se realizan los delitos, cuáles son las causas y cuáles son las condiciones de repetición. Y no va a conllevar a una priorización, pues va a elegir puntos, horarios, a qué víctimas vamos a cuidar y qué delitos son los críticos, ¿no? Entonces, vamos a conseguir un producto esperado que es un diagnóstico defendible que debe mostrar qué se sabe, con qué fuentes se sustenta y qué instituto me queda por verificar, ¿no? Estos son datos que va a llegar a una inteligencia territorial. Continuar, por favor. Continúa, ya. ¿Cómo hacemos una construcción técnica del problema criminológico? ¿No? Hay que definir bien el problema, es la mitad de la intervención. Construir el problema significa formular con precisión qué ocurre, dónde ocurre, cuándo, cómo y a quién afecta, ¿no? Debemos evitar, como se dijo anteriormente, las generalidades, ¿no? Hablar afirmaciones o proposiciones de que hay inseguridad o decir que hay falta de patrullaje o decir que la zona está peligrosa. Son alertas, pero no son diagnósticos. Y formular técnicamente como un gestor que conoce el tema, un problema técnico debe ser operativo, sumando los conceptos de delito, más el lugar, más el horario, más la víctima, más el factor facilitador que conlleva a este hecho. Entonces, podemos decir que un problema mal definido genera soluciones equivocadas. Continúa, por favor. Modelo práctico de la formulación de problemas, ¿no? Consideramos en este tema técnico la fórmula básica del diagnóstico aplicado a través del delito, qué tipo de delito que ocurre, el lugar donde, siempre no se olviden qué, dónde, cuándo, a quién afecta y por qué facilita, ¿no? Entonces hablamos de delito que ocurre, el lugar donde, el horario cuándo, la víctima a quién afecta y el factor por qué se facilita. Ejemplo integrado. Robos al paso más paraderos del mercado central, los sumamos, o sea, robos al paso en los paraderos del mercado central de 6 a 9
donde están los trabajadores y estudiantes en un lugar donde hay baja iluminación y bastante aglomeración, ¿no? Entonces, la afirmación sería, primero se formula el problema y recién después se diseña la solución. ¿Se dan cuenta? Esta es una forma básica que ustedes deben tener para formular el diagnóstico general de esta información. Continuar. Acá hago un ejemplo comparativo para el alumno. Pues una frase débil o un diagnóstico, lo que dije anteriormente, el diagnóstico débil es hablar de hay inseguridad en el distrito, no precisa delito, no precisa lugar, no dice el horario, no dice la víctima ni la causa probable. Genera más bien respuestas generales sin focalización, ¿no? En cambio, un diagnóstico técnico afirma que se registran robos a paso en los paraderos del eje comercial entre las 18 y 21 horas, afectando principalmente a trabajadores que retornan a sus domicilios en un entorno con baja iluminación y alta congestión peatonal. Este es un diagnóstico más técnico, lo que habilita a trabajar en un patrullaje intrahorario en horario crítico, recuperación de iluminación que nos va a conllevar a buscar esto, un ordenamiento de paradero con vigilancia municipal y coordinación con comerciantes. Que miren cómo conlleva esta percepción de un diagnóstico débil a un diagnóstico técnico. Continuar, por favor. Modelo de diagnóstico aplicado. 5 preguntas que ordenan la lectura del territorio, ¿no? Tenemos determinado, y como saben ustedes, en estos conceptos con variable, pregunta clave, dato esperado y decisión que habilita. Como que la primera variable es qué delito, ¿no? La pregunta clave es cuál es el hecho predominante y el dato esperado se basa en el robo y el hurto. Los datos esperados se habla que puede ser la modalidad de robo, el hurto, la violencia o la extorsión. ¿Qué decisión va a habilitar? Va a definir la naturaleza del problema, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de delito? Por ejemplo, si hablamos de robo, exclusivamente vamos a definir que hay bastante robo, o hay muchos hurtos, o hay mucha violencia, o hay muchas extorsiones, ¿no? Con relación a la otra variable, ¿dónde ocurre? La pregunta clave sería en qué puntos o corredores se producen estos hechos. El dato esperado es la estadística o los puntos críticos del hotspot, la zona crítica, y la decisión que habilita va a ser la focalización de los recursos, ¿no? O sea, no utilizar los recursos, utilizar los recursos en determinados puntos claros. ¿Cuándo ocurre? Es la otra variable. Pregunta clave, ¿en qué horarios y días? El dato esperado serían las horas críticas, serían los fines de semana, y la decisión que habilita son a programar el despliegue, cómo vamos a programar el despliegue. Otra variable es a quién afecta. La pregunta clave es quiénes son las víctimas. Datos esperados son trabajadores, pueden ser estudiantes, pueden ser comerciantes. La decisión que habilita es diseñar la prevención específica orientada a quienes son las víctimas, por ejemplo, puede ser para los trabajadores, para estudiantes o comerciantes. La otra variable es por qué ocurre, qué condición lo facilita, es la pregunta clave. El dato esperado es baja luz, puede haber congestión, puede haber ruta de escape y la decisión que habilita sería corregir el factor de oportunidad. Conclusión, aquí el alumno debe pensar como gestor, mirar problema, fuente, decisión y responsabilidad. Siempre hablamos de gestión en este caso, después en la clase 3 prácticamente todo es gestión, ya van a ver esos puntos que vienen en el tema de la intervención territorial. Continúa, por favor. El mini protocolo de diagnóstico del enfoque de SARA, ¿no? Es diagnosticar también siguiendo este método, ¿no? El enfoque de SARA, pues John Egir en el año 80 es un criminólogo de la Universidad de Constantine, trabajó en el Departamento de Policía de Nueva York. Él enfocó este enfoque SARA bajo estos cuatro apreciaciones, que es el escaneo o el scanning, que es detectar y delimitar el problema. Estamos hablando del año 80 y estos conceptos se basan también en las tareas de estudios del diagnóstico criminológico, ¿no? Scanning en inglés significa escaneo y es que tiene que detectar y limitar el problema, y qué delito, qué lugar, qué horario afectados. El análisis en inglés, analizar, ¿no? ¿Por qué pasa el problema, ¿no? ¿Qué condiciones hay, qué patrones, qué causas, qué facilitan y qué actores son, ¿no? Y responses son los responsables que tienen que diseñar la respuesta focalizada según la evidencia y las competencias.
Y por último es el assessment, que es la evaluación, ¿no? Que va a medir si cambió el problema y cómo se va a ajustar la intervención. En la aplicación a la clase, esta sesión se concentra en scan y análisis, o sea, escaneo y análisis. Es importante en el diagnóstico primero delimitar el problema y luego explicar técnicamente antes de intervenir. O sea, los dos puntos prácticamente juegan este diagnóstico de enfoque de SARA. Continuar, por favor. Caso práctico escenario, pues si tenemos una zona comercial con robos nocturnos, se reportan robos nocturnos durante las últimas 3 semanas. Los hechos ocurren cerca de paraderos y calles con poca iluminación. Existe alta presencia de comercio ambulatorio y congestión peatonal. Un ratito, por favor. Disculpen. Bueno, existe alta presencia de comercio ambulatorio y congestión peatonal. La mayoría de víctimas son trabajadores que retornan a casa entre las 7 y las 10 de la noche. Esta es una zona comercial con robo, es un caso práctico de escenario. La dinámica en clase es, no se propone solución todavía, pero primero se define el problema. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos hablando de reporte de 3 semanas y los hechos ocurren en paraderos. Ustedes tienen que evaluar la alta presencia en el comercio ambulatorio, cómo se define el delito, ¿no? A ver, continúa, por favor, para ver más allá. Entonces, el caso práctico, identificación de variables, extraer variables de escenario. Por ejemplo, en la primera variable, ¿cuál es el hito predominante, no? La pregunta clave sería qué hecho se repite. El dato esperado son robos nocturnos, como se habló en antes, o robos al paso. Y la decisión que habilita es definir el delito o el foco, ¿no? ¿Cuál de los dos es? El espacio, la pregunta clave es dónde se concentra. El dato esperado es zona comercial, paraderos o calles oscuras. Entonces esto va a delimitar, la decisión que habilita es la delimitación de los hotspots o el denominado punto crítico. El tiempo, en qué horario, acá dice de 19 a 22 horas, y esto, la decisión va a determinar que es el diseñar el turno crítico. En la variable víctimas, ¿quiénes son los afectados? Trabajadores que retornan a casa, hay que reducir la exposición de quiénes de los trabajadores. Facilitadores, ¿qué permite repetirlo? Poca luz, comercio ambulatorio, congestión, tuburización. Y entonces en la decisión es explicar la oportunidad. La pregunta es, ¿qué información falta para firmar con mayor seguridad el diagnóstico? Esto iría en la clase para la pregunta que va a ver el coordinador para que ustedes hagan su respuesta como una tarea 2 al final del diplomado. Continuar, por favor. Otro caso práctico de construcción del diagnóstico es convertir variables en problema técnico, ¿no? La fórmula, como ya saben, es el delito, lugar, horario, víctima y factor facilitado. Todo se suma. La formulación propuesta es el incremento de robos al paso en paraderos y calles próximas a la zona comercial, principalmente entre las 7 y las 22 horas, afectando a trabajadores que retornan a sus domicilios favorecido por baja iluminación, congestión peatonal y desorden de comercio ambulatorio. Validación mínima, cruzar denuncias, reporte de serenazgo, llamadas vecinales, observación nocturna, ubicación de luminarias, flujos peatonales y testimonios de comerciantes. Conclusión, todos son gestiones que tiene que realizar el gestor de seguridad ciudadana para lograr conseguir esta solución de variables en el problema técnico, ¿no? Continuar, por favor. En caso práctico también explicación de causas, explicar por qué se repite el delito. Pues, son tres conceptos, la oportunidad, el entorno y el control. Cuando hablamos de oportunidad, hablamos que se presenta alta circulación de personas, población flotante, uso de celulares, ciudadanos usando celulares, ejecutando descuido. Efectivo, pertenencia visibles, o sea, dinero en efectivo, presencia de repente de venta con dinero, objetos que son fáciles de sustraer, puede ser en horarios de retorno.
Y el entorno que facilita poca iluminación, puntos ciegos, congestión y rutas de escape alrededor de paraderos. Y también la falta de control, baja presencia efectiva de las autoridades, poca gestión del espacio, coordinación insuficiente entre actores, ¿no? El diagnóstico no solo dice qué pasa, sino explica por qué vuelve a pasar. Continuar, por favor. De ahí del diagnóstico a las decisiones operativas. La solución debe nacer de la lectura del problema, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene la variable, si el problema está en horario, la pregunta clave sería patrullaje y control en franja crítica. O sea, esa sería la pregunta clave. Y el dato esperado sería qué turnos y qué bitácoras utilizaríamos en este tema de si está en el horario. Y la decisión que habilita sería reducir la oportunidad temporal. O sea, hablamos de reducción temporal en ese horario que se está produciendo el hecho. O sea, en ese horario, reducir la mayor cantidad de hechos. Si está en el espacio, hay que focalizar el hop-ups y el corredor, o sea, focalizar el punto crítico y las zonas de acceso a ese punto, ¿no? Si es en el espacio. Dato esperado, tenemos el mapa y los cuadrantes, ¿no? Entonces, ¿qué decisión va a habilitar? Reducir la dispersión. Cuando hablamos de reducir la dispersión es hacer que nuestro personal no se disperse a otro lado, solamente enfocamos en zonas focalizadas, ¿no? Si lo facilita el entorno, eh, la pregunta clave sería la iluminación, el ordenamiento, el retorno de puntos ciegos. Dato esperado, intervención municipal claramente, ¿no? Y la decisión que ahorita modificar condiciones, o sea, intervención municipal para mejorar ese lugar de acceso, generando iluminación, pintado, arreglo, ordenamiento, que debe ser la municipalidad. Y en la otra variable, si afecta a un grupo, pregunta clave es prevención y alerta específica a quién, ¿no? Dato esperado, coordinaciones con comerciantes en los centros. Si son comerciantes, trabajaremos con ellos porque es como una alerta específica para ellos y reducimos la vulnerabilidad en la decisión que habilita, pero la vulnerabilidad de quién? De los comerciantes, y ellos son los más afectados, ¿no? Principio. No se trata de hacer más acciones, se trata de tomar mejores decisiones con evidencias. Por eso es importante este tema de diagnóstico en las decisiones operativas que ustedes van a utilizar. Continúa, por favor. Indicadores mínimos para validar el diagnóstico. Todo diagnóstico debe poder verificarse, ¿no? Su variable va a ser la frecuencia, la concentración, el horario, la afectación y los facilitadores. En lo que es frecuencia, números de hechos por semana o por mes, que es la pregunta clave, el dato esperado sería las denuncias más reportes y la decisión que habilita sería aumenta o disminuye la frecuencia, ¿no? En base a lo que te están haciendo, ¿no? Esa es la decisión que va a habilitar para que ustedes puedan actuar. La concentración, pregunta clave, porcentaje de hechos en un determinado punto crítico y el dato esperado, establecemos el mapa georreferenciado y dónde vamos a previsar en la edición que habilita, dónde vamos a actuar. El horario, distribución por franjas, que son los horarios críticos, ¿no? Los datos esperados es en base a los registros de ocurrencia que está pasando en estos horarios y la decisión que ahorita es cuándo van a actuar ustedes, como ya tienen la información, cuándo van a actuar. La afectación, tipo de víctima y daño, los datos esperados entre vistas y reportes y ustedes van a tomar decisión a quién proteger. Facilitadores, condiciones urbanas operativas, dato esperado de la ficha de observación y la decisión que ahorita que vamos a corregir. Lo que no se mide queda como percepción y lo que se mide puede gestionarse. Entonces, todos son medibles de acciones. Hablaríamos bastante de este tema, de repente un resumen final, porque estos cuadritos les va a ustedes a enseñar a valorar cómo decidir un diagnóstico de acuerdo a las variables, ¿no? Es fácil poder decidir qué acciones van a tomar ya cuando ustedes hacen su plan, ¿no? Pues se llama... eh, Estamos viendo este tema como un título del diagnóstico criminológico, ¿no? Continuar. A veces tenemos errores comunes del diagnóstico que debilitan la intervención. Por ejemplo, en una variable
confundir percepción con evidencia. ¿Ustedes creen que la percepción es igual que la evidencia, que son los datos estadísticos, la cantidad de victimización que hay, ¿no? La pregunta clave sería solo repetir, los vecinos dicen, ¿no? Los vecinos hablan, los vecinos comentan, ¿no? Dato esperado es cruzar percepción con datos y campos. Ahí cambian las cosas. Y la decisión que habilita va a generar mayor legitimidad técnica, ¿no? Cuando ustedes tienen todos los datos contundentes, van a generar legitimidad técnica para poder actuar. Después la otra variable es definir el problema en forma amplia. Entonces, muy genérica, la pregunta clave va en la inseguridad del distrito y el dato esperado es delito más lugar más horario y víctima factor. Y la decisión que habilita es la intervención focalizada. O sea, le va a dar en dato esperado la suma de esos cinco conceptos estratégicos. Ignorar su registro es otra variable, o sea, las denuncias que no se hacen, como siempre hablamos, su registro, que son denuncias en blanco que quedan en el aire. Entonces la pregunta clave es concluir que no hay delito por pocas denuncias. Muchos piensan que erróneamente dice, tengo 20 denuncias por extorsión, pero no saben que solamente 20 personas han denunciado por extorsión y hay más de 100 extorsionados. Entonces son las personas que no han denunciado y están como su registro. Entonces, los datos esperados se cruzan fuentes a través de los reportes, de repente de los aliados, pues la junta vecinal, el mismo Serenazgo, los mismos vecinos que están por ahí saben que ha habido extorsionados y las personas no están denunciando. Entonces, esto va sumando a su apreciación y ustedes van a tener en su decisión lectura más completa. Eh, Saltarse a la solución. La pregunta clave es pedir más patrullaje sin análisis. Mandan sus patrulleros a patrullar todo el tiempo, se gastan el combustible, cansan a su personal. Entonces el dato esperado es diagnosticar antes de responder. Claro, no dejamos sorprendernos por lo que dicen, ¿no? Hay que saber analizar el tema. Y con la decisión que evite es mejor decisión operativa. Entonces el mensaje del gestor sería, la presión por actuar no debe eliminar la obligación de entender. O sea, no es que a nosotros nos obligan a hacer las cosas. Depende, nos dicen, el alcalde dice, todos los días roban y ustedes están presionados y no han hecho su diagnóstico. De repente recién están empezando y quieren la prensa mediática, los vecinos. Dicen que en las zonas Surco, San Isidro, San Borja, todos pagan sus tributos arbitros por seguridad y exigen más. Los mismos vecinos salen, nos quieren dirigir a los gerentes, subgerentes, a los coordinadores y exigen tanto que ustedes están presionados y actúan sin poder evaluar este tema de diagnóstico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Continuar, por favor. Entonces, para concluir, la seguridad ciudadana mejora con mejores decisiones, ¿no? El diagnóstico es la base de toda intervención seria en seguridad ciudadana. Nos va a permitir transformar percepciones dispersas en problemas técnicamente definidos. Focaliza recursos, no lo vamos a usar por gusto, no vamos a cansarlo. Orienta estrategias, claro, nos permite este estudio de la lectura del campo, va a orientar estrategias y evita intervenciones improvisadas, porque ya la planifica a través de un plan operativo o un dispositivo de servicio. Todo plan serio empieza por una buena lectura del territorio. Por eso este diagnóstico criminológico es importante. Si no define bien el problema, no puede resolverlo, ¿no? Idea final, no basta con saber que hay delito, hay que entender cómo funciona ese delito y cómo se lleva a cabo. Creo que es el final, ¿no? Esas son las fuentes. Nos pasamos a la... Disculpe por la rapidez, pero estamos ganando el tiempo, ¿no? Ya, entonces vamos a entrar a la tercera clase que son los modelos de intervención territorial. Al comienzo, cuando se habló de la primera y segunda clase, siempre estamos hablando de gestión. Entonces, este trabajo va, no solamente debe enfocar cómo es que ustedes van a trabajar con Serenagua, porque el personal forma, tiene que salir temprano de 7, si son 8 horas, de 7 a 15, le dan las instrucciones, qué es lo que debe hacer. O sea, aparte de capacitar al Serenazgo, qué es lo que debe hacer, todo lo que habla de operatividad a nivel de gerencia en temas municipales y la misma policía también que no lo hace, ¿no? Porque creo que hemos perdido mucho la identidad de este enfoque que debe ser así, ¿no? El estudio técnico de la de intervención. En este caso, acá el modelo de intervención territorial no solamente es colocar las fuerzas dispersas, eh,
sin hacer el diagnóstico que se indicó al comienzo, sino no solamente es la parte operativa institucional de las municipalidades o de la policía, sino también es eh, ¿qué hay en tu entorno, en ese ambiente que focaliza el delito o que hace que se produzca un delito, ¿no? Cuando ustedes evalúan el tema en zona oscura, por ejemplo, zona oscura genera sensación de temor, miedo, respeto. Cualquiera no se mete en una zona oscura porque no hay una vigilancia natural, hay más anonimato, de repente presencia de gente de mal vivir. Entonces, técnicamente, esas zonas, de repente, cantidad de basuras arrojadas, presencia de perros, ratas, suciedad, árboles crecidos, construcciones, pistas malogradas, veredas rotas, huecos, zancadillas. Todas esas cosas hacen que genere un tema de percepción y un tema que puede generar la evolución del delito propiamente dicho, ¿no? Y a quienes afectan, los que viven ahí. Entonces, ese tema eh, lo vamos a tratar acá, cómo vamos a intervenir territorialmente, ¿no? Es que acá, cómo el Estado interviene, ¿no? En el territorio utilizando estrategias operativas, preventivas y de control más que todo, para que ustedes entiendan que la seguridad ciudadana no se limita a reaccionar frente al delito, sino que implica ocupar el territorio recuperando espacios públicos críticos, ¿no? Para mantener presencia institucional sostenida, no solamente ponerla en el tiempo. Ya cumplí, ya le ponen 2 días de patrullaje, de repente para hacer una salvedad, ¿no? Para engañar al público, ¿no? Sino tiene que ser sostenida, de repente privilegiada, pero el trabajo de seguridad es día a día. Parece mentira. Los que están en esto todos los días deben calificar cuántos robos han tenido, cuáles son los puntos, qué problemas han sido y darle solución, vialidad, sostenimiento, cómo van a trabajar en este tema, coordinaciones y gestión a través de otras autoridades, a través de los vecinos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? La seguridad ciudadana, el control territorial y la prevención situacional de delito. La seguridad ciudadana se construye ocupando el territorio con inteligencia, coordinación y presencia permanente del Estado. Este es el inicio de esta tercera clase que vamos a empezar. A ver, continúen, por favor. El objetivo de la clase es, punto uno, comprender la intervención del delito en el territorio, analizar cómo el Estado combina acciones operativas, preventivas y de control sobre espacios críticos, ¿no? El punto dos es distinguir la reacción de estrategia territorial, es entender que la seguridad ciudadana no se agota en responder incidentes, exige ocupar, exige recuperar y exige sostener presencia institucional. El punto 3 es diseñar una intervención aplicada, ¿no? Integrar diagnósticos, patrullaje, prevención situacional, monitoreo y control del desplazamiento del delito. El control del desplazamiento del delito también hay que verlo, porque no solamente ustedes intervienen en un determinado lugar y el delito migra a otro sitio. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por eso hay que controlar el desplazamiento, ¿no? El territorio no puede dejarse vacío. Si el Estado reduce presencia, otros actores ocupan el espacio. Tengan en cuenta ese punto en este tema de modelos de intervención territorial. Continúa, por favor. ¿Cuál va a ser la ruta de aprendizaje? Ahí vamos a hacer en 11 capítulos, ¿no? Lo que es la intervención territorial, el territorio como control, el patrullaje integrado, las rutas y los horarios, la presencia permanente, la prevención situacional, la iluminación, cámaras y orden, el desplazamiento del delito, ¿no? Eh, el modelo integral, el ejercicio aplicado que se va a realizar y pues, el cierre, ¿no? Este enfoque didáctico son conceptos claves, ¿no? Diagramas operativos que vamos a ver, cuadros de decisión, caso aplicado por equipos, ¿no? A nivel maestría. Entonces, pasamos en el tema de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. En el diagnóstico vamos a evaluar el tema de datos, mapas de delito, horario y actores, que ya vimos anteriormente. El diseño son las rutas, los recursos y las responsabilidades, y la ejecución el patrullaje más el control urbano.
Ya estamos hablando de participación de otras instituciones. Y la evaluación basada en los indicadores y los ajustes dinámicos que tenemos que hacer. Ya, esa es más o menos la idea de este punto, ¿no? De lo que significa el modelo de intervención territorial. Continúa, por favor. Ya, ¿qué es una intervención territorial como punto, ¿no? Es el primer concepto, ¿no? La intervención territorial, intervención territorial es el conjunto de acciones, ¿no? Operativas, preventivas y de control sobre un espacio geográfico definido, o sea, su jurisdicción. Hay, miren en la foto, miren a la izquierda cómo está esa calle y a la derecha cómo se logró conseguir una mejor dinámica y una mejor concepción de seguridad, de percepción, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Reducir delitos, recuperar orden. Y lo que yo leo lo van a ver a la derecha prácticamente, ¿no? Buscar reducir delitos, recuperar orden y fortalecer presencia institucional, ¿no? Integra pues la Policía Nacional, Serenagua, la municipalidad, a través de fiscalización, la participación en nuestras juntas vecinales y otros actores que están muy vinculados al tema de seguridad. Esto no se improvisa porque parte de un diagnóstico previo y de una focalización territorial. Conceptualmente, intervenir en el territorio significa ocupar estratégicamente el espacio donde el delito intenta consolidarse. Acá hay una serie de actividades que se han realizado para llegar a esa foto, al lado derecho. Miren, el ambiente genera confianza, en la izquierda inseguridad, temor, miedo, poca iluminación, el tema de desarrollo urbano, catatal, pésimo, ¿no? A la derecha es una zona recuperada, mayor luz, hay mejores árboles, mejores vías, todo ese tema es una intervención territorial. Hay que continuar, por favor. Entonces, de esta acción aislada, la intervención territorial, vamos a ver el cambio de lógica, ¿no? De acción aislada e intervención territorial. Por ejemplo, en el criterio, la base de decisión está basada en una acción aislada que sería una reacción ante incidentes o una presión vecinal o una presión de sus mismos jefes, de sus alcaldes, de los vecinos, ¿no? Entonces, no sería así la acción aislada, ¿no? Porque ese criterio en base de decisión, entonces sería la intervención territorial sería más técnico a través de un diagnóstico conceptuado en su mapa de delito, conceptuado en sus horarios críticos y los factores de oportunidad, ¿no? Otro criterio es el uso de recursos, ¿no? La acción aislada es dispersión de unidades sin priorización. Todos salen a patrullar, no hay una priorización y eso continúa siempre. Entonces la intervención territorial sería la focalización donde el problema existe y genera mayor impacto. También no se olviden de hacer impacto, que es tema de gestión. Se maneja mucho en política. Después el otro criterio es la temporalidad, ¿no? La acción aislada sería operativos esporádicos o de corto plazo, ¿no? Entonces la intervención territorial nos llevaría a una presencia sostenida con seguimiento y con ajustes, ¿no? O sea, que sea sostenible, ¿no? Y que haya un seguimiento, una evaluación. Hay que tener alguien que vea que eso se está llevando a cabo entre ese tema del criterio de temporalidad. Y el resultado esperado en este criterio, la acción aislada está basada en una sensación temporal de control. Uno cree que ya solucioné el problema, ¿no? En un determinado momento. Pero en la intervención territorial tenemos que llegar a pensar que se va recuperando de manera progresiva el espacio y la legitimidad institucional. No solamente es una temporal. O sea, hagamos que temporalmente se controló, pero que estamos recuperando progresivamente el espacio, ¿no? En conclusión, el control territorial no es presencia visible, sino objetivo, es como dice en sus acciones aisladas que pueden ver, sino es presencia inteligente en el lugar, en la hora y el problema correcto, ¿no? Este sería un tema de la intervención territorial en base a una acción aislada y cómo hay una intervención territorial de carácter técnico, ¿no? Continuar, por favor. Diagnóstico previo. La base técnica está basado para, antes de intervenir, se debe entender cuál es el problema, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué lo facilita? ¿Cómo se medirá?
Entonces, en esta base vamos a tener una lectura del problema, la priorización que vamos a hacer, qué tipo de intervención y el aprendizaje, ¿no? Ya lo ven ustedes, ¿no? ¿Qué ocurre? El tiempo, el hecho, la modalidad, la recurrencia, el nivel de afectación. ¿Dónde ocurre? Es el punto, ¿no? Cuando hablamos dónde es lugar, cuando hablamos qué ocurre es el tipo de delito, cuando hablamos cuándo ocurre es el tiempo. ¿Quiénes intervienen? Las instituciones, ¿no? Los que estamos, la policía, Serendagua, los vecinos. Qué lo facilita? Pues el tema urbano, ¿no? La oscuridad, el desorden, la baja vigilancia, el descuido de las autoridades. ¿Y cómo se medirá? Pues con una incidencia, una percepción, tiempo de respuesta y recuperación del espacio. La lectura del problema está basada en datos más observación territorial. La priorización son los HOCPOS y los críticos, o sea, puntos críticos y horarios críticos. Intervención, paquete de acciones. Cuando hablamos de paquete de acciones, no solamente la policía, es el ENAGO, todas las instituciones que pueden mediar en ese foco que vimos en la fotografía. Porque no solamente vemos de repente hay consumo de drogas, de repente nos vamos con la INANO, por ejemplo, ¿no? Violencia familiar, CEN, ¿no? O sea, paquete de acciones es unir fuerzas combinadas, ¿no? De acuerdo a a la situación, ¿no? Y el aprendizaje es que vamos a llegar a saber evaluar y ajustar este tema del diagnóstico previo de la base técnica, ¿no? Continuar, por favor. Ejemplo aplicado, ¿no? Ejemplo aplicado de robos al paso en paraderos, pues, ¿no? Ahí ven una foto, está establecido en un punto crítico y en la hipótesis de intervención ustedes ya tienen que ver el problema, si hay robos al paso entre las 18 y las 22 horas, el lugar es de paradero y el entorno comercial con alto flujo peatonal. Los factores es la poca iluminación, el comercio desordenado, las cámaras con puntos ciegos. La respuesta pues sería el patrullaje integrado, focalizado, más ordenamiento urbano, más mejora de vigilancia. Y el criterio es no dispersar recursos en zonas donde el problema es menor, ¿no? La pregunta operativa no es cuántas unidades tengo, sino dónde y cuándo genera mayor efecto. Miren, ese es más técnico que decirlo así, dónde voy a utilizar, de repente yo puedo tener 6 patrulleros y dónde voy a generar mayor efecto, donde hay estos problemas, ¿no? Continuar. El punto 2 habla de el territorio como espacio de control, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la autoridad real, ¿qué hace la autoridad real sobre el espacio físico, ¿no? Por ejemplo, el Estado no solamente debe existir jurídicamente, debe ejercer autoridad real en sus calles, en sus parques, en sus mercados, en sus paraderos, en sus ejes comerciales, zona afluente de comercio, ¿no? Ese es el Estado en este espacio de control. Cuando la presencia institucional disminuye, aparecen zonas de baja regulación y pérdida de confianza ciudadana. La intervención territorial busca recuperar autoridad. Claro, si hay intervención, el principio de autoridad se recupera, la autoridad existe, sabemos por quién hemos elegido, ordenar dinámicas urbanas y sostener observación institucional. La dinámica urbana nos permite actuar en diferentes acciones, campos de acción, cuando hay intervención territorial, por ejemplo, generar deportes, los tai chi, bailes en la vía pública, como lo hace Miraflores, como lo hace San Isidro, ¿no? Eh, eh, Campeonato de fulbito en la vía pública. Sostener observación institucional significa trabajar en la mano con las instituciones, ¿no? O sea, ambos se miran, ambos se observan y ambos despliegan lo que saben hacer, ¿no? En un determinado control territorial. El territorio puede estar bajo control estatal o bajo influencia de dinámicas ilegales e informales. Claro, si no hay este control, habría dinámicas ilegales e informales, ¿no? El territorio, pues, se controla o se pierde. O bien lo controlamos o bien lo perdemos, ¿no? Ese es el concepto de este territorio como espacio de control. Continúa, por favor. Lo vacío de control y la confianza ciudadana, de la ausencia institucional al deterioro del espacio público. Eh, Hay menor presencia, hay aumento de oportunidad, hay pérdida de confianza y hay consolidación del problema. En la menor presencia
es porque hay poco patrullaje, es esporádico, baja fiscalización, que es importante la fiscalización, la falta de mantenimiento, ¿no? La presencia de falta de mantenimiento, de repente la vía pública, pistas rotas, el podaje de los árboles, las cámaras malogradas, ¿no? Entonces, hay falta de presencia, ¿no? El aumento de la oportunidad, pues espacios oscuros, hay puntos ciegos, desorden, anonimato, ¿no? Eh, la pérdida de confianza, que si no reducen el espacio ya no van a ocupar sus parques. ¿Para qué los gobiernos locales tienen parques? Para que los vecinos hagan su época de distracción. Por eso que hay árbitros, uno paga por conceptos de parques y jardines. Pero no van, porque hay temor. Entonces se debilita el control social y la consolidación del problema en la zona adquiere reputación de riesgo y se normaliza en el desorden. Y entraría dentro del mapa como un punto crítico, como una zona de riesgo también. Imagínense cómo es el tema de este modelo de intervención territorial por parte del Estado cuando hay estos vacíos de control. Y la confianza ciudadana también se trasluce en la pérdida institucional, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver un vacío observable, parques sin iluminación ni actividad, efectos sobre la seguridad, menor vigilancia natural y mayor percepción de riesgo. ¿Y la respuesta institucional qué sería? Mejoramos la iluminación, recuperamos el espacio hacemos programas de actividades, ¿no? En el otro punto, paradero con aglomeración y comercio desordenado. El efecto sobre la seguridad facilita el anonimato y obstaculiza la visibilidad. ¿Cuál sería la respuesta institucional? Tendríamos que ordenar, tendríamos que fiscalizar, tendríamos que hacer una ruta de patrullaje en horarios críticos, ¿no? Otros vacíos observables son las cámaras sin cobertura operativa, ¿no? Efectos sobre seguridad, baja capacidad de detección y respuesta, ¿no? Respuesta institucional es la reubicación, monitoreo activo y enlazo con, con el patrullaje, pues, el mantenimiento de estas cámaras que tengan operativas siempre, ¿no? A veces las cámaras fallan, ya no hay este tema de enlace radial ni la comunicación, la reacción inmediata, se pierden muchas cosas. La cámara forma gran parte de este tema preventivo de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, la seguridad territorial también es una disputa por la confianza de la ciudadanía, ¿no? Continúa, por favor. Acá tenemos un indicador de control territorial. ¿Cómo saber si el Estado está recuperando el espacio? Bueno, con la presencia, frecuencia de patrullaje, serenazgo, Policía Nacional y fiscalización. La visibilidad, pues mejora la iluminación, eliminación de puntos ciegos y cobertura de cámaras. Orden está basada en el uso regulado del espacio público y retiro de obstáculos. Puede haber piedras, que una serie de cosas que no permite el paso, ¿no? La respuesta es tiempo de atención ante alertas y incidentes. Esto es importante, la capacidad de respuesta que puede tener las instituciones para llegar a un hecho, ¿no? Los vecinos se van a sentir satisfechos cuando el Estado interviene de forma rápida, no va a venir después de una hora, después que ya al muerto se lo llevaron a la autopsia prácticamente, ¿no? La confianza va a generar una percepción vecinal y disposición a reportar, ¿no? Porque ya mejora la percepción y también hay una predisposición para comunicar los hechos, porque a veces ya no los quieren comunicar porque como han perdido confianza, ya no quieren ni denunciar, ni comunicar, ni formar parte de ese, de esa cadena de apoyo que hacen los vecinos, ¿no? Y la sostenibilidad también se ve a través del mantenimiento, el seguimiento y las coordinaciones institucionales. Entonces, concepto, lo que no se mide no se sostiene y lo que no se sostiene se pierde. Son indicadores de control territorial para que lo sepan ustedes a través de la presencia, la visibilidad, el orden, la respuesta, la confianza y la sostenibilidad. Continuar, por favor. El otro punto tercero, estamos hablando de patrullaje integrado, que es la ingeniería operativa del territorio. Este es importante, es la parte más importante eh, de todo el contexto de la seguridad ciudadana, que es el patrullaje. Ustedes saben que hay muchas formas de patrullaje, ¿no? Entonces acá vamos a basarnos en el modelo de acción coordinada entre Policía Nacional y Serenazgo Municipal. Orienta la prevención, la respuesta a emergencias y presencia permanente en zonas críticas, ¿no?
La ley 31297 reconoce el Serenazgo como parte del Servicio de Seguridad Ciudadana, ya está enfocado con ley y su reglamento también, que establece mecanismos de coordinación con la PNP y sociedad civil, y también desarrolla funciones, coordinación y aspectos operativos del Servicio Serenazgo Municipal. El patrullaje integrado no es cantidad de vueltas, ¿ah? Es ocupación estratégica del territorio basada en el estudio y el diagnóstico de las zonas de acción que ustedes van a leer como, como gestores del diagnóstico de la criminalidad. Continúa, por favor. La ingeniería operativa, hablamos así como ingeniería operativa, es patrullar con objetivos, ¿no? Del desplazamiento sin objetivos a la cobertura inteligente. O sea, si hay un desplazamiento sin objetivos, tenemos que llegar a la cobertura inteligente para llegar a todos los extremos donde está focalizado el delito, ¿no? Por ejemplo, en el punto A definimos la ruta, la ruta para evitar patrullaje. La ruta definida nos permite evitar patrullaje aleatorio y asegura cobertura de puntos críticos. Claro, si hacemos nuestras hojas de ruta, antes hacían, creo que las comisarías hoja de ruta mensual o quincenal. Haríamos semanal, de acuerdo a su cliente, de acuerdo al distrito, porque también si es un distrito tranquilo, no amerita, pero si es un distrito con ciertos movimientos de cambios de modalidades que ustedes ya conocen, haríamos mejores rutas para poder definir y en base a sus rutas ustedes van a hacer un acercamiento a diferentes calles, diferentes vecinos que van a variar, porque establecer una sola ruta eh, en calles como hace Radio Patrulla o Escuadrón de Emergencia. Ellos solamente patrullan en las transversales, en calles principales, avenidas principales, pero nunca ingresan a los interiores, que lo hacen a veces las comisarías, un más lo hace Serenazgo, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un modelo de acción para todos, ¿no? Es importante manejar de repente un cuadrante o dos cuadrantes con patrullaje aleatorio o que asegure una mejor cobertura, ¿no? Y también basado en acá en el punto de habla del horario crítico, ¿no? Precisa franjas con mayor flujo de vulnerabilidad o incidencia, ¿no? O sea, evitamos esto, ¿no? El recurso adecuado también va a combina unidades móviles, también combina el patrullaje a pie, las cámaras, la radio, la fiscalización según problema. Todo es un conjunto, pero a través de un recurso adecuado. Y la evaluación va a ser un registro de presencia, los incidentes y los tiempos de respuesta y desplazamiento potencial. Esta ingeniería operativa va a tener un patrullaje con objetivo, no patrullar por patrullar. Continuar, por favor. En, en la Tenemos el concepto de capacidades complementarias que lo establece pues la Policía Nacional, juntamente con Serenazgo, más la municipalidad e incluso la comunidad organizada, que son las juntas vecinales, ¿no? Por ejemplo, los principales actores están los cuatro, ¿no? Bueno, la Policía Nacional, importante la Policía Nacional porque su aporte estratégico es el liderazgo, ¿no? Operativo de seguridad, intervención ante delitos y mantenimiento del orden público. Su valor territorial es la autoridad, la capacidad de respuesta y la articulación con comisaría. Importante. El actor, Serenado Municipal, presencia preventiva, proximidad, observación y alerta temprana. Están enlazados con la Policía Nacional. Es importante. Valor territorial, conocimiento del vecindario y cobertura municipal cotidiana. Se dan cuenta que Serenazgo tiene más trascendencia en este tema de conocer a los vecinos más que hoy, que la policía como era hace mucho tiempo, ahora es Serenazgo, ¿no? Pues es importante capacitar mucho a los serenos qué es lo que tienen que saber hacer a través de su... Pero todo este trabajo de diagnóstico lo hacen ustedes que dirigen la seguridad ciudadana en sus respectivas instituciones, ¿no? La fiscalización, que es el control urbano, es importante. Fiscalización es una área muy importante que tiene una función sistémica al trabajo de serenazgo, al trabajo del gerente de seguridad ciudadana, porque utiliza acciones preventivas de moderación a través de sanciones administrativas pecuniarias con los infractores, ¿no? Importante el orden, ¿no? Entonces, siempre el área de fiscalización debe estar bajo el mando de la Gerencia de Seguridad Ciudadana en todos los gobiernos locales. A veces fiscalización está en otras áreas. Hoy en día,
Una gerencia debe tener serenazgo como unidad operativa, fiscalización, comunidad preventiva y de sanciones, transportes, comunidad de control del tema de transporte urbano, porque juega los tres, también son, y incluso yo digo defensa civil, porque también utiliza acciones preventivas de gestión de riesgo. Entonces, todo va de la mano de manera conjunta que debemos trabajar. Por ejemplo, cuando hablo de gestión de riesgo, hablamos de mercados, ¿no? Cuando hablo de mercados, hablamos de orden. Si fiscalización ordena el mercado, defensa civil debe ordenar las rutas de evacuación ante caso de sismos. O sea, tiene un mejor soporte de carácter legal para poder actuar. Fiscalización juntamente con defensa civil. Dos actores importantes para la solución de zonas conglomeradas donde hay locales grandes, donde hay mercados grandes que debemos controlar la tuburización, población flotante, comercio informal alrededor, como muchos mercados que hay. Entonces, ese orden necesita también seguridad, porque eso va a permitir este tema de el control territorial. ¿No? Entonces, fiscalización es importante porque va a reducir en el valor territorial el desorden que es el facilitador de delito. Las juntas vecinales, que son los ciudadanos, ellos nos van a dar como aportes estratégicos lo que es la información, los reportes, la vigilancia natural que ellos ven y la legitimidad social que es la confianza, ¿no? Valor territorial, amplia observación, que son ojos y oídos de la Policía Nacional y también de hoy en día de Seguridad Nacional. Y eso trasluce que va a ser su soporte de las instituciones a través de las juntas vecinales que están ligados y enlazados con los demás vecinos para poder hablar bien del comisario, hablar bien del gerente de seguridad ciudadana, hablar bien del alcalde, hablar bien, o sea, trasluce esa información de una buena gestión municipal. Entonces, la cobertura del territorio se fortalece cuando cada actor cumple una función clara y coordinada. Continúa, por favor. Circuito de patrullaje integrado, esta es una fórmula importante, bueno, lo sacamos. El circuito de patrullaje integrado es ciclo de operación territorial. Por ejemplo, primero se planifica a través de su mapa, su hoja de ruta, su diseño, sus horarios y qué recursos van a utilizar. Después actúan a través de desplegar, ¿no? La presencia visible a través, y su cobertura hasta dónde llegamos. Y viene el monitoreo a través de las cámaras, las radios y los reportes para poder actuar. La capacidad de responder, la atención de alertas y la coordinación, y eso nos va a llevar a un registro de evidencias, parte y trazabilidad, y nos va a permitir ajustar nuevos puntos de horario. Ocupación estratégica con patrullaje integral es importante. Estos son los 5 soportes de reloj mediático para poder actuar en el tema de patrullaje integrado. Continúa, por favor. En el punto 4 vamos a hablar de las rutas definidas que hablábamos en análisis y los horarios críticos, ¿no? La planificación de espacio temporal del delito. El delito suele mostrar patrones temporales y espaciales. No se distribuye de manera uniforme en toda la jurisdicción que ustedes están a cargo. Las rutas operativas ordenan el patrullaje, reducen tiempo de respuesta y evitan dispersión de recursos. Los horarios críticos concentran vigilancia en momentos de mayor flujo, menor iluminación o mayor vulnerabilidad. La combinación ruta más horario convierte el patrullaje en una herramienta técnica y no solo reactiva. Estamos hablando de las rutas, pues las rutas es importante. Yo he trabajado mucho con rutas por sectores, por subsectores y por cuadrantes. Lo que pasa es que ese es un trabajazo. Tener un equipo que te maneja rutas no es fácil, o sea, hacer frecuencias de calles de tal horario a tal hora. Por ejemplo, empezábamos con hacer una hoja de ruta desde la hora de colegio, ¿no? Nos coordinábamos con la policía para que ellos envíen sus policías en sus rutas de patrullaje, cuando hacen sus tácticos, ¿no? Y cuando hacen tácticos, las unidades en el agua tienen que estar con el conductor con pie a tierra, no es que el conductor se pare, detenga su vehículo y queda el hombre adentro del carro y está mirando su celular, justificando que está reportando. Hoy en día la mayoría de personal policial y serenos justifican el reporte que están, pero no están reportando nada, sino cuando los vecinos se quejan,
Ellos dicen, no, estoy reportando a mi comando. Dicen, no, pero es mentira. Sabemos bien nosotros eso. Entonces, eso da mala percepción. Entonces, la disposición que ustedes deben dar es que cuando hay un patrullaje, cuando establecen rutas, estacionamientos tácticos, por zonas, por horarios, por los colegios, hora de salida de colegios, ruta, el conductor debe estar en el suelo parado. O si le dan una media hora de estacionamiento táctico en esa zona con su radio bien prendida, y ayudando a los niños que crucen la pista, no sé, las tareas que le van a dar, ese señor debe estar abajo, no debe estar dentro del carro. De nada nos sirve un hombre adentro, mala percepción, mala imagen, pérdida de credibilidad en la instrucción. Entonces, todas estas cositas ustedes van a tener que evaluar a través de su flujo. Hacer una hoja de ruta, un diseño, es un estudio de patrullaje. Inclusive las rutas, hacía rutas del 1 al 10, por ejemplo. Y hoy día escogía la ruta 1, pasaba el tercer día, de acuerdo a lo que pasaba, sacaba la ruta 2 o la ruta 5, lo colocaba, era como un libro, como un diccionario, como una cadena de dispositivos vigentes que los actores tenían que sacar y diseñar, imprimir y se lo daban a servicio. De repente una semana con esa ruta. De repente 3 días, 4 días, depende de ustedes. Por eso el estratega, el planificador tiene que trabajar con esa ruta muy diseñada y van a ver que le van a dar éxito, pero hay que trabajar, es la verdad, hay que dedicarse a tiempo. Cuando ustedes trabajan los primeros meses, cuando tomen un campo, siempre los primeros 4 meses uno trabaja bien hasta la amanecida y después ya todo se hace plataforma y ya la secuencia sigue. Si ustedes son jefes, trabajan ustedes mismos a la cabeza, hacen su plataforma de trabajo a través de las rutas de patrullaje y eso ya camina solito, porque ustedes ya dejaron concepción, ya dejaron diccionario, ya dejaron escritos, ya dejaron disposiciones. Bueno, son tareas, ideas que yo les doy en base a lo que yo he hecho como, tanto como policía, como comisario y como gerente de seguridad ciudadana. Bueno, la variable es la ruta. La pregunta operativa es qué tramos deben recorrer y en qué secuencia. Claro, qué tramos deben recorrer y en qué secuencia. Es como los que le estoy diciendo, ¿no? La secuencia ya ustedes lo manejan, lo dirigen, tienen que tener un encargado de planeamiento operativo que haga esas mediciones. Y la decisión de gestión es definir puntos de inicio, retorno, permanencia y cierre. ¿Se dan cuenta? Es importante. Es en rutas. Y en el horario, cuando se incrementa el riesgo, la oportunidad y estamos estableciendo concentración de recursos en franjas críticas y no solo por disponibilidad. Claro, Me- va a generar temas. Sí, Hola, buenas noches. ¿Me sí, permite intervenir? sí, está Sí, bien. habla el señor Carrasco. Mire, está muy interesante lo que usted está señalando, ¿no? Pero acá hay un tema muy importante que también hay que mencionar. Eh, la sectorización. Si bien es cierto, vamos a hablar de un distrito, ¿no? X. Entonces, es importante que ese distrito esté sectorizado. Ya, ahora, el otro punto es que no solamente, bueno, yo soy gerente de seguridad ciudadana, entonces yo he sectorizado al distrito y he trabajado en, con la Policía Nacional, ya, en ese entonces pues había un mayor de radio patrulla. Entonces, él ponía sus unidades móviles, que tenían 6 unidades, ¿no? Nada más, y nosotros teníamos 6, serían 12. Entonces, y aparte de eso, cada institución tenía ¿cómo se llama? Su unidades motorizadas. Eso le hacíamos una sola logística y empezábamos a trabajar por sectores, o sea, sector uno, sector 2. Entonces, ¿eso a qué obedecía? De que, ¿cómo se llama? Que el ciudadano, cada vez que pide apoyo o auxilio, llama al serenazgo y llama a la comisaría o Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? Que los dos llegaban al mismo tiempo, o primero llegaba el serenazgo, o primero llegaba la policía. Pero ahí es un desgaste de la parte logística, de los recursos humanos, de combustible, de vehículos. Entonces, todo, ¿por qué? Porque el ciudadano pide auxilio, ¿no? Entonces, la idea sería acá interesante de que se sectorice el lugar,
¿no? Y se asigne un sector, o bien el sector a la policía y también al serenazgo, que es obviamente que se tiene que articular con las comisarías, ¿no? Para hacer ese tipo de trabajo. Yo te digo, y otro punto más, de que siempre en las centrales de operaciones teníamos un policía que monitoreaba ahí, ¿no? Y en la base de la policía también teníamos un serenazgo. Cosa que, ¿a qué obedece eso? De que, por decir, un, un ciudadano que pedía auxilio y estaba en un sector, entonces, pero lamentablemente a veces que el patrullero está, ya hecho una intervención, ya no hay, entonces lo que tiene que es mover de otro sector que le compete al serenazgo esa unidad y hacer y prestar el auxilio. O sea, es de manera articulada y eso me ha resultado fabuloso, ¿ah? Pucha, porque en realidad la gente estaba muy agradecido porque ya y ya no veían pues a quién llegaba primero, sino ya veía al serenazgo, pero la gente decía, pero yo llamaba al serenazgo y apareció la policía, ¿no? Y así. Entonces, yo creo que eso sería también interesante mencionar, ¿no? En este caso. Gracias. Vea, ¿cuánto mire, llegar a ese efecto de trabajar? Cuando hablamos de ruta de patrullaje, sí, pues hablamos de sectores. De acuerdo a la concepción del mapa de patrullaje que define pues las directivas, hablamos de sectores, subsectores y cuadrantes. Cada quien maneja su forma de ver su mapa de patrullaje con sectores, subsectores y cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, como se dice, cada sector, de acuerdo, muchos hacen así, ¿no? Tienen 10 patrulleros, hacen 10 sectores. Igual la comisaría tiene. Entonces ahí tiene que haber un orden, tiene que ponerse de acuerdo y si el mapa del patrullaje, el mapa propiamente del patrullaje, la policía tiene eh, 6 sectores porque tiene 6 patrulleros, siempre, esa concepción siempre ha existido, se lo digo así porque entonces nosotros necesariamente nos adaptamos a los 6 sectores. Pero como usted tiene él tiene 6, usted tiene 12, entonces para cumplir con los sectores que ellos piden, usted tiene que utilizar 2 patrulleros para un sector, lo divide un sector uno y sector 2. Y entonces ese sector 2 usted va a hacer cuadrantes, ¿no? Yo le digo, cuando hacemos rutas de patrullaje, de acuerdo a su concepción, a su diagnóstico que le estamos planteando, es cómo va a diseñar sus hojas de ruta de patrullaje, de acuerdo al diagnóstico que usted ha hecho, porque es usted el que más conoce su zona de acción. Importante lo que usted me dice, que ha habido... lo que pasa que en las comisarías, yo le digo eso por experiencia, entre comillas, las comisarías tienen su unidad de patrullaje para el patrullaje, pero la doctrina de patrullaje se pierde cuando ya no es exclusiva para el patrullaje porque ellos se les llama a las comisarías y pierden esa concepción en continuar con este patrullaje que está enlazado con Serenazgo, porque hay un plan de patrullaje que lo dirige el comisario. Y entonces ese patrullero sale porque tiene que pasar dosaje etílico a una persona, el otro se va porque tiene que llevar médico legista, violencia familiar y una serie de cosas, y de repente usted, Serenazgo se da cuenta y ya quedó sin patrulleros policiales. Y eso pasa siempre, y yo creo que ustedes son testigos de eso. Entonces ustedes, ¿qué tienen que diseñar? Doble acción. Tienen que señalar, por eso siempre, no es que tengan ustedes mayor cantidad de patrulleros y puedo tener de repente serenos en bicicleta, o yo he trabajado hasta con serenos en bicicleta, o con serenos con motocicletas que conseguía, y si se iba el patrullero, la concepción era que ellos comuniquen a la central que nos estamos alejando del patrullero para que nosotros también sabemos qué sector o subsector han abandonado ellos o se han retirado porque sencillamente han ido a atender sus necesidades propias de su función. Entonces yo la reemplazaba, pero para eso usted tiene un jefe de ordenamiento o la central de comunicaciones que tiene que evocar ese tema de reemplazo inmediato para que esa zona no esté abandonada, entre comillas, porque es así. Por eso que tiene que tener diseño de diferentes variaciones de ruta, porque el día a día no es igual. El día a día varía, los fines de semana igual, consumo de licor, accidente de tránsito y los carros policiales ya no están con usted ya. Entonces, su plan de ruta de patrullaje pierde. Por eso es bueno trabajar como le digo, cuando usted hace su plataforma de ruta, ya usted solito camina y le va a salir diseño.
Pero para llegar a esa concepción de que la policía o escuadrón de emergencia trabaje con usted es por lo menos un mes a 2 meses, 3 meses de reuniones hasta que ellos entiendan la Policía Nacional. Nosotros somos policías, muchos son militares, pero la policía propiamente en actividad tienen que entender que nosotros como seguridad ciudadana somos parte de sus riesgos, parte de su enfoque, parte de su apoyo lineal en la gestión de su jefe, que es el comisario. Y nosotros como gestores políticos, que nosotros representamos al alcalde políticamente, que es el presidente del CODICEP, y el comisario es el gestor policial de la estrategia técnica policial que va a actuar en temas de patrullaje, investigación, intervenciones, X cosas. Por eso no es fácil afrontar esta unidad de trabajo en ruta, por eso se llama gestión. Y lo que está hecho es favorable, muy bueno, o sea, se va un patrullero, pero cuando se va, usted queda abandonado. Y por lo general pasa así, y eso creo que no, muchos que son componentes de seguridad ciudadana no me van a dejar mentir, eso pasa. Pero mucho depende de los diseñadores que manejan la operación y la estrategia que estamos en esto. Importante las hojas de ruta o la secuencia del patrullaje para que haya éxito. Y claro, le ha dado a usted éxito porque de repente el diseño era, pero cuando estamos en jurisdicciones más movidas, muy poco va a tener usted la Policía Nacional. Entonces usted tiene que tener un enjambre de unidades que va a patrullar. Si es posible, yo hago un diseño de un cuadrante para que un sereno a pie me patrulle todo ese cuadrante con su linterna, con su radio, pero no lo pierda la concepción. Un sereno a pie puede hacer un sereno patrullaje en bicicleta, si su cuadrante es pequeño, o un sereno en patrullaje, ¿no? Pero esa concepción no se debe perder. Bien, continuamos entonces. El otro punto, gracias por su intervención, mi estimado. Ya. Los latores de patrones establece pues el lugar más las horas más la oportunidad, ¿no? Esos son los horarios que ya todos lo conocemos, ¿no? Son los puntos aleatorios de los horarios que nosotros debemos intervenir en el tema del patrullaje, más que todo, entre las 18, ahí lo ponemos con zona roja de 18, que hay de repente, ¿por qué es rojo? Porque también puede ser a las 6 de la tarde, donde hay más movimiento, también la gente sale a trabajar, salen a los colegios, y tras 8 que retornan. Pero ¿por qué está en rojo? Yo lo veo así, este estudio, porque en la noche hay oscuridad. En la noche no solamente aumenta más la población flotante, viene más gente. Usted va a generar, si ustedes han evaluado, yo he contado la cantidad de población flotante en un determinado lugar, ¿verdad? Que llega a miles de miles, ¿ah? Si usted se queda una hora contando, así rapidito, como si fuera una de estos, miles de personas que transitan en una media hora nomás. Entonces, en la noche aumenta más la cantidad de población y aparte, ¿por qué se vuelve más riesgosa? ¿Por qué está en rojo? Porque es la zona eh, entre la 18 hasta la 22 que la gente retorna a su casa. Esos son los puntos que usted debe incidir en el patrullaje o también en el estacionamiento táctico, en el patrullaje a pie, ¿no? Con la policía, con serenazgo, en sus paraderos o en los lugares donde haya mayor concentración. Puede ser comercialización, transporte o los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos residencia, madrugada, baja vigilancia, ahí también hay que actuar. A veces, casi la mayoría, lo que he visto en Lima, o no sé, en provincia será, en Lima sí tenemos patrullaje hasta las 23 horas, con la policía. Después de las 23 es esporádico, no hay amanecida. ¿Y quién asume eso? Serenazgo. Y Serenazgo. Y si usted, a veces hemos caminado y hemos encontrado en la amanecida los patrulleros escondidos y durmiendo. Esa es la verdad. Por eso, siempre hablar con los alcaldes para que ustedes tengan personal policial contratados, ¿no? Que es parte de su diferencia, que ustedes van a dirigir un poco a los policías en esa parte. Pero como no hay amanecida, también creo que ahí está el problema, ¿no? Entonces, el sereno tiene que trabajar mucho y el enlace tiene que ser muy operativo con los comisarios de las comisarías del sector para que ellos, ante un hecho en la noche, vengan A ver, inmediatamente, ¿no? Hay visitas que creo que se hacen amanecidas. disculpe. Sí, Sigue habiendo los convenios, la policía con el municipio, sigue dándose, sí, se está dando. Existe la norma. pero el policía que, ¿cómo se llama?, que trabaja en momento de Franco, porque yo he visto acá en Lima, Serenazgo, que sin su policía, sin policía, en camioneta de Serenazgo sin policía. Depende, O sea, por eso es mi duda de que de repente ya no se dan los convenios, o porque yo supe que ya habían cortado.
esos convenios la Policía Nacional con las municipalidades. No, No sí sé hay. si, Yo lo digo porque tengo amigos en varias municipalidades que sí hacen convenio a través de la región policial de Lima. Bueno, San Juan de Urigancho tiene, San Isidro tiene, varias municipalidades tienen convenios, sino que el horario creo que no lo antes había amanecida, pero creo que ahora de la amanecida ya no se hace porque como ellos entran al otro día de servicio, como que no, hay muchos también que dicen dos policías para un solo serenazgo, no, ahí ese tema también no se ha solucionado. Porque las disposiciones de la policía era que dos policías deben ir a una cabina de serenazgo, entonces perdemos un policía. Entonces, pero dime, y su franco, no, o sea, que diga en sus vacaciones, a veces policías que hacen servicio en Serenago, ¿cómo se llama? En sus vacaciones, ¿no? Yo creo que se debería retomar eso, ¿no? Porque a veces hay policías que quieren hacer Serenago y no en sus vacaciones. vacaciones también hay vacaciones, franco, permisos. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado, no era como hace 10 años. Mm. Yo tenía, por ejemplo, en una música yo tenía hasta 20 policías que querían trabajar y escogían su primer turno, Y segundo turno y hasta amanecidas, hace mucho tiempo. se daban amanecidas, pero ahora como usted dice que no se dan amanecidas, yo creo Sí, que si se han está de complicado las vacaciones, cosas. si está de vacaciones deberían hacer su servicio normal. Deberían hacer, pero como es concursable y es a solicitud de uno mismo, también no se puede exigir. Por eso esa norma hay que cambiarla. De repente, pero también exigir a la policía que haga amanecida. Tengan en cuenta que ahora la policía ya tienen, bueno, el incremento también lo facilita mucho, ¿no? Había un desfase económico que actualmente creo que vamos a tener el otro beneficio ahora en julio. Entonces el policía está un poco aliviado económicamente de su... Antes no, antes el policía necesitaba trabajar más. Usted sabe que la universidad, las compras y la canasta familiar está un poco difícil y los policías tenían que trabajar pues, para mantener la olla. Entonces hacían sus francos, sus amanecidas y habían policías caseteros de seguridad ciudadana todos los días y eran conocidos ya. Pero ahora con este tema de cambio ha mejorado creo que la ductilidad económica de los policías y ya no tenemos muchos que quieran trabajar en eso, ¿no? Entonces ese es un tema, ¿no? Solamente está en función a la gestión de los comisarios. Yo le digo, cuando yo he sido comisario, yo sí hacía subidas policías que están en la oficina. Yo tenía 10 camionetas de Serenagua, lo llamaba al alcalde y le decía, mándeme las 10 camionetas, le voy a pasar primero. Los dividía por turnos, todos hacían, los 100 policías todos hacían Serenagua. No porque me pagaba la mía, sino que yo me sentía más controlado porque yo tenía 6 patrulleros y con 10 más ya tenía 16 patrulleros que duplicaban mis sectores de patrullaje, hasta tres unidades de Serenagua con policías de mi comisaría sin que haya convenio. Yo lo subía, se llama patrullaje integrado, pues, ¿no? No es el patrullaje remunerado. Subían a las camionetas y le daba sus turnos. Decía, me vas a patrullar por otro sitio. O sea, hacía una concepción de sus rutas y trabajaban, ¿no? Y capturaban gente, o sea, delincuentes todos los días. Venían novedades, había todos los días. Entonces, patrullando nomás con Serenagua pero no se les pagaba. Pero sí coordinaba con la municipalidad para que a los mejores policías que tenían mejor resultado, de repente su canasta familiar o un Bueno, pago, un sí, incentivo, algo, pues, ¿no? buscaba gestiones para poder premiar a los mejores policías que trabajaban y a todos a final de cuentas porque subían, porque a final de cuentas la función de la policía es apoyar, pues, ¿no? Apoyar pero sí hay ese, pero ya no hay muchos que pretendan trabajar en eso. Se ha perdido un poco eso. Continúa, por favor. Ya, el diseño de rutas de microzonificación operativa es la sectorización para intervenir mejor, como dice nuestro amigo, la zona, punto uno, establece un punto caliente. El criterio de priorización está basado en la alta incidencia más el horario repetido. El tipo de patrullaje que queríamos sería un integrado, que sea visible, con paradas programadas como dije antes. Ese es bueno, sereno a pie a tierra y soporte municipal van a ser este sereno soportado con la central de monitoreo donde se manejan las cámaras, también tenemos fiscalización y control de obstáculos, ¿no? Ese sería un tema muy importante. La zona de transición, los criterios de priorización sería el riesgo de desplazamiento hacia calles secundarias, ¿no?
Eso hay que cuidar porque hay calles pequeñas que son peligrosas, oscuras, calles laterales que pasan de una avenida a otra avenida y cruzan, son pequeñas. Entonces, eso hay que cuidar porque ahí se producen los asaltos o los robos, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un recorrido preventivo y monitoreo dinámico. ¿El monitoreo dinámico cómo es? Con un sereno a pie, con una radio, usted tiene que monitorearlo, señor, párate en la esquina. Está en su punto, mándeme una foto, páseme un país, ¿no? O sea, hay que monitorearlo, porque esa calle a veces todos los días roban. Una calle chiquita, a veces escondida, oscura, monitoreo dinámico. Mande su sereno a pie, que se pare ahí, que esté haciendo su presencia con su linterna. Hay que dinamizarlo, porque no solamente está parado, sino tiene que caminar, silbar, cantar, algo así. Tiene que tener estilos propios de que haya, que los vecinos tengan una concepción de la presencia del sereno, ¿no? El soporte municipal y la iluminación y la vigilancia comunitaria, también podemos trabajar cuando hablamos de vigilancia comunitaria también contra nuestras rondas vecinales, ¿no? Nuestras juntas vecinales que promueve la policía. No solamente trabajan con la policía, sino trabajan también con seguridad ciudadana. Por eso, cuando a veces ellos hacen sus rondas mixtas, es bueno que participe el mismo gerente, por último, para que gane la confianza y vamos a tener más gente. Cuanto más juntas vecinales nosotros tenemos reconocidas, insistir al comisario que juramente más juntas, porque hoy en día ya no quieren hacerlo, dice que tienen muchas juntas que solamente sirven para, así hablan mal de las mismas juntas vecinales, cuando ellos son los que están dedicados a eso, ¿no? Entonces hay que seguir promoviendo a través de las comisarías, y eso está establecido en el marco del plan de acción de seguridad ciudadana que hacen los comités distritales, ¿no? Los beneficios, ¿no? De ellos. Y después tenemos el entorno de apoyo, ¿no? Este criterio de priorización, el espacio que sostiene el flujo peatonal comercial, ¿no? El tipo de patrullaje sería patrullaje de enlace y respuesta rápida. Patrullaje de enlace sería pues la comunicación directa entre la policía y Serenazgo, que esté enlazado a través de la comunicación y que sea la respuesta inmediata en esta situación, cuando hablamos de un entorno de apoyo, cuando hay un hecho complicado, ¿no? Y el soporte municipal sería el ordenamiento de paraderos y comercio. Otra zona es la zona estabilizada. El criterio de priorización es incidencia baja, pero requiere mantenimiento. O sea, esta zona está controlada, está estable y este tipo de patrullaje ya es un patrullaje aleatorio inteligente. Cada cierto tiempo va a patrulla en esta zona que está estabilizada porque no se pierda esa concepción de patrullaje, ¿no? El soporte municipal puede ser en esa zona que hay actividades vecinales y mantenimiento urbano. Por ejemplo, mantenimiento urbano sería esa zona pintarlo todo de blanco, sus paredes, que si es una zona que haya más luz, de repente presencia, un reflector, algo así por el estilo. En la lectura gráfica determina pues, que la ruta prioriza el punto caliente, pero vigila zonas de transición para evitar desplazamiento, ¿no? Eso es importante. Continúe, por favor. Ejemplo aplicado en mercados y cierre comercial, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo aplicado en mercados y cierre comercial, el patrullaje integrado entre las 5 de la tarde hasta las 9, ¿no? La secuencia operativa sugerida sería antes del pico, ¿no? Lectura de cámaras y preposicionamiento en accesos. O sea, se va ubicando sus unidades perdón, sus serenos a pie en esa zona, juntamente con la policía, podría ser, ¿no? Durante el pico el patrullaje integrado que sea visible en tramos de mayor flujo. Patrullaje, ya saben ustedes cómo hace patrullaje integrado, ¿no? O sea, es cada 10 minutos, 10 a 15 kilómetros por hora de espacio. Cierre comercial, permanencia breve en zonas de retiro de comerciantes y usuarios tácticos en esa zona. Después de pico, recorrido de transición por calles secundarias, como estábamos hablando en antes, y el registro nos va a conllevar a incidencias, alertas y percepción de usuarios comerciantes, ¿no? O sea, el horario crítico no es un dato accesorio, es el punto de partida de la asignación eficiente de recursos, como usted establece su personal en esos puntos. Continúa, por favor. El punto 5 hablamos de control territorial y presencia permanente, ¿no? Entonces, la ocupación sostenida del espacio, este ya es un tema de gestión que le decía al comienzo de las clases, porque es importante traslucir el trabajo asociado con las demás instituciones para lograr esto, ¿no? El tema del ambiente, del lugar, ¿no? Entonces, el control territorial es mantener presencia sostenida del Estado en espacios críticos. Ese es el control territorial, ¿no? La finalidad es impedir consolidación de delito y fortalecer percepción de la autoridad institucional, o sea, que la gente tenga un buen recaudo de sus autoridades, ¿no?
La presencia permanente no significa solo patrulleros circulando, eso no, es mentira, ¿no? Incluye vigilancia, iluminación, fiscalización, recuperación urbana y articulación comunitaria. Todos esos conceptos hablan de control territorial, ¿no? No solamente patrullaje, sino vigilancia, iluminación, fiscalización, recuperación urbana y articulación comunitaria. La clave es que el territorio permanezca bajo observación, regulación y uso legítimo de su espacio. ¿Se dan cuenta? O sea, es un tema bien asociado con otras instituciones o con su mismo personal de fiscalización, que es importante, como dije, y hasta defensa civil, por último, transportes también, haciendo operativos de mototaxis, de vehículos conjuntamente con la policía. Todo eso es un afluente técnico y muy dinámico para poder trabajar con esto. Y la propuesta sería, donde el Estado desaparece, el delito se fortalece en tema de control. Continuar, por favor. Tenemos 12 participantes. Bien. Eh, ¿Qué genera los vacíos de control? ¿Cómo se generan? Cadena de deterioro territorial. Hablamos del espacio descuidado, hablamos de un menor uso legítimo, hablamos de mayor oportunidad y hablamos de normalización de riesgo, ¿no? En el espacio descuidado estamos hablando de una iluminación deficiente, un mobiliario dañado, como vimos en la foto, ¿no? O ausencia de mantenimiento de este tema urbano. En el menor uso legítimo, vecinos evitan circular o permanecer bajo vigilancia natural. No hay una vigilancia clara, no quieren estar en sus áreas que pueden estar en sus espacios. Y mayor oportunidad, sí, pues aumenta el anonimato, los puntos ciegos y percepción de impunidad, ¿no? Como que no se acciona ahí, ¿no? Y se cometen hechos y no son sancionables, ¿no? La normalización del riego, el espacio adquiere reputación negativa. No, como le dije antes, no solamente ya entraría en el mapa de punto crítico, hotspot, sino entraría en el mapa de riesgo también, como una zona que no se ha articulado la presencia territorial de sus autoridades, ¿no? Y se evita pues la respuesta comunitaria, ¿no? Estaría en dos mapas ese punto, complicado, riesgo, ¿no? Entonces acá vemos un cuadro de tres contextos, el vacío, el riesgo y la medida de control. Por ejemplo, el vacío, cuando hablamos de iluminación insuficiente, el riesgo que genera, baja visibilidad y sensación de abandono. Y la medida de control es mantenimiento, luminarias y poda estratégica. Ojo, cuando hablo de poda, hablo de un árbol muy cargado que genera sombra en el día y peor oscuridad en la noche. Entonces, eso ya tienen que hacer los actores, quienes, el área de parques y jardines, ¿no? Que tienen que hacer podado, pero a veces no lo hacen. Entonces, ahí viene la gestión. Pódame, a veces los árboles crecidos también tapan las cámaras. Entonces, es todo un trabajo asociado y mucho depende que los alcaldes estén identificados con seguridad ciudadana, porque si ustedes no gestionan todos esos temas, y el encargado de parques y jardines es indiferente ante esta acción porque dice que no puede podar, que no tiene máquina, que no tiene tiempo, entonces está atentando no contra la gestión del gerente de seguridad ciudadana, sino está atentando contra la gestión del mismo alcalde. Por eso es bueno que se posicionen bien en ese trabajo de integración transversal que deben tener las otras áreas, que en el trabajo dinámico de seguridad. A veces muchos funcionarios no le entienden ese tema, ¿no? Por eso que cuando hablamos, iluminarias son cuando hablamos de iluminaria hablamos de repente de desarrollo urbano, ¿verdad? De desarrollo urbano, hermano, ¿sabes qué? Ponme hazte te voy a mandar los puntos críticos oscuros, hazme un requerimiento sería postes solares, ¿no? En zonas que le va a convenir al alcalde hacer su presencia, hacer inauguraciones, ¿no? Y eso va a generar un tema de recuperación de espacio público, como hemos visto en la foto. A mayor luz hay mejor cambio de percepción de la opinión de ese estado, de ese lugar, ¿no? Entonces acá es un ribete muy importante cómo hacen su gestión. Por eso, cuando hablamos de esto, hablamos de gestión. Por el vacío sería patrullaje sin continuidad, ¿no? Los riesgos son efectos momentáneos sin disuasión sostenida, no hay presencia, ¿no? No hay disuasión. Y la medida de control sería rutas programadas, ¿no? A través de las hojas de ruta, como se estaba hablando antes con anterior colega,
más el registro de la presencia, ¿no? También hay que registrar la presencia con los vecinos, ¿no? Que ellos sepan que están llegando a un cuaderno de firmas, que ya es común eso, no solamente a la policía, sino que el vecino sienta esa sensación que lo están visitando, le están tocando la puerta. Espacios sin actividad legítima, ¿no? Pues es un tema, ¿no? El vacío, el riesgo es menos control social y menor apropiación vecinal. O sea, el vecino al final de cuentas no puede ocupar ese espacio que él paga a través de sus arbitrios, ¿no? Pierde esa concesión de su libertad dentro de su mismo contexto urbano, ¿no? Vecinal, ¿no? Entonces la medida de control sería actividades comunitarias, cultura, deporte y comercio ordenado. Ordenamos todo y se recupera ese espacio. Por eso el control territorial no se decreta, se construye día a día con presencia, orden y legitimidad. Continuar, continuar. Se durmió, creo que el moderador. Ya, muy bien. La presencia permanente, hablamos de un paquete de intervención, ¿no? 5 capas de control territorial a través de la vigilancia visible, que es un patrullaje integrado con serenazgo y presencia en punto crítico, ¿no? Es el paquete de intervención. La vigilancia tecnológica con nuestras cámaras, nuestra central de monitoreo y la comunicación operativa enlazada con los actores de la prevención. El ordenamiento urbano, fiscalización, retiro de obstáculos y uso regulado de espacios. No solamente fiscalización, vamos a hablar de desarrollo urbano, porque tienen sus ingenieros, pueden mejorar la pista, pueden arreglar las veredas rotas, una serie de actividades que no solamente es el área de fiscalización, sino también es tarea también de otras áreas, de desarrollo urbano, si tienen sus ingenieros que vayan a sus obreros a arreglar esa pista, porque también arreglando veredas rotas va a generar un tema de buena percepción, ¿no? El entorno físico seguro, pues, iluminación bien, también estamos hablando de lo mismo, poda, accesos y mantenimiento. Ya hablamos de la gerencia de desarrollo urbano. O hay un área de, creo que de servicios generales, ¿no? Que también pueden trabajar en eso, ¿no? Y después la apropiación ciudadana, hacer que ellos tengan ese contexto de paquete de intervención a través de actividades, hacer que la policía, la municipalidad generen actividades de reporte vecinal y corresponsabilidad, ¿no? Para que ellos estén interactuando con ustedes de manera inmediata y efectiva, ¿no? Por eso, una intervención territorial débil actúa solo sobre síntomas. Una intervención sólida modifica condiciones, presencia y reglas del uso del espacio. Continuar, por favor. Eh, Estamos en recuperación de espacios críticos, ejemplo de parque abandonado o vemos una calle, pues luego acá antes había oscuridad y bajo tránsito, ahí pueden ver en la foto, y después iluminación y visibilidad, ¿no? Entonces hay un tema de vigilancia natural. Antes, uso ilegítimo del espacio, ¿no? Nadie quiere ocupar ese espacio, quién va a ir a ese lugar todo abandonado, todo tétrico, y después actividades vecinales y presencia municipal, ¿no? Con bastante luz. Puntos ciegos y abandono, mantenimiento, poda y cámaras, ¿no? Después, percepción de inseguridad, claro, hay bastante percepción de inseguridad, miedo, caos, temor. Entonces, después, apropiación ciudadana y control institucional. ¿Se dan cuenta? Esa diferencia es lo que nosotros queremos llevar a través de gestiones. Por eso no solamente es patrullaje, es técnico el tema. Ya, la recuperación del espacio no es solo obra pública, es una decisión estratégica de seguridad ciudadana. Continúa, por favor. Este punto del sexto creo que ya es el último, si no me equivoco, que es la prevención, todavía faltaba el punto, la prevención situacional del delito, ¿no? Esta prevención situacional del delito nos permite reducir oportunidades mediante cambios en el entorno, lo que estamos hablando en antes. La prevención situacional se centra en las condiciones que facilitan el delito, no solo en perseguir a quien delinque, sino el lado izquierdo es facilitador del delito. Esa foto es una situación que va a facilitar el delito. Vos comentás visibilidad, reducir anonimato, claro, con la luz, controlar accesos y fortalecer usos legítimos del espacio. Su lógica más que todo es preventiva porque va a modificar el entorno para dificultar oportunidades. Cuando ese entorno
visible, bueno, va a reducir una percepción de impunidad, ¿no? Entonces, el municipio, el urbanismo, la fiscalización, las cámaras, la iluminación y la organización ciudadana influyen mucho directamente en seguridad, como le dije, no solamente la gerencia de seguridad ni la policía, sino trabaja también muy importante la municipalidad. Aún recuerdo, hace muchos años había metas de seguridad ciudadana que lo promovía el Ministerio de Economía, donde pagaba un plus a las áreas que cumplían con sus metas. Y entre esas metas yo me acuerdo que habían como 5 actividades o 4 actividades de recuperación de espacios públicos, ¿no? Zonas casi como esas, como ustedes pueden ver, eh, oscuras, tétricas, abandonadas, ¿no? Y el gerente de seguridad ciudadana tenía que recuperar ese espacio público a través de 5 complementos que era eh, iluminación, vigilancia, eh, ¿cómo se llama? Una zona de recreo, seguridad, 4 puntos. Ah, y concreto, o sea, 5 puntos era. Entonces, ese era gasto público. Tenía que yo presentar mi plan operativo a través del plan de acción de seguridad ciudadana, donde yo tenía que hacer, coordinar con el área de desarrollo urbano, con las otras áreas que me tenían que trabajar en lo que es parques y jardines, construir una vereda, unos juegos mecánicos, algo así, la luz, todo, yo tenía que hacer mi informe técnico y decirle a ellos en una reunión con el alcalde, ¿sabe qué? Vamos a hacer, ¿cuánto cuesta el gasto? Medio millón de soles, ya, lo planeaba y lo planificaba. Porque si yo no cumplía con eso, no cumplíamos con la meta. ¿Y la meta cuánto costaba? Por decir, ¿no? Nos daban creo que en esa fecha 800.000, 1 millón, no sé cuánto. Entonces, ¿cuánto era el costo-beneficio? Si salía más de presupuesto, pero ya depende de la política del alcalde, porque el alcalde a veces decía, prefiero gastar, pero esa zona la recupero como tarea que da el Ministerio de Economía. Al final de cuentas voy a recuperar si queda la mitad de lo que gasto. Muchos alcaldes piensan así, otros no, otros dicen, no, yo no hago nada de eso, ¿para qué voy a gastar? Entonces, y perdíamos la meta. Pero ¿qué pasa? Que el beneficio era que cuando las 5 áreas o las 5 gerencias cumplían la meta, había un plus especial. No solamente era, medio salía como 5 hasta 10 millones, algo así. En el año, hablo del año 2013, 2014, 2015. Entonces yo tenía que trabajar y recuperar los espacios públicos, ¿no? Entonces eso era importante. Entonces ahí cumplíamos esto. ¿Hay un problema con el equipo? No, solo que hay una intervención, parece, de Óscar Pacheco. ¿Desea intervenir? A ver, porque se cortó la... Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, amigo Oscar, ¿cómo está? Tocayo, qué ¿Cómo gusto está? saludarte. Buenas noches. Lo felicito por su exposición muy interesante. Solamente tengo una curiosidad. Dentro del control territorial, en vista de que se abarca varios aspectos para poder Sí. minimizar, ¿no? Los temas de conflicto que hay entre lo que es la prevención del delito, la intervención o la confrontación, ¿no? ¿Dónde podría caber, por ejemplo, porque el accionar de malos efectivos, tanto de la policía como del serenazgo? O sea, el tema de contrainteligencia, porque indudablemente toda esa planificación se vería afectada si es que de la contrainteligencia no se aplica efectivamente y no se sanciona drásticamente porque es dañino, terriblemente dañino un efectivo, ¿no? Corrupto que tiene en una jurisdicción un grupo de delincuentes, ¿no? Actuando, ¿no? Es tremendamente. Y lo otro es las necesidades, o sea, vamos a decir, que deben solucionar aspectos de prevención, ¿no? Y enfrentamiento a la delincuencia, eh, se orienta básicamente a solicitar la información a la vecindad o no es tan importante su participación en el diagnóstico, ¿no? En saber qué cosa se requiere en determinada jurisdicción. O sea, los vecinos tienen participación activa ahí. Gracias, disculpe. Gracias, buena pregunta. Mire, le cuento experiencia, ¿ya?
El tema de contrainteligencia es efectivo. Lima Metropolitana, ya con este alcalde, bueno, que está postulado para la presidencia, creo que hay un general de Procedencia de Policía de Investigaciones que él ha aperturado un equipo de inteligencia operativa de serenazgo. Ha hecho su plan, su diseño, que yo ya lo hice en otras municipalidades. Y dentro de la ROF, dentro del ROF, yo he establecido un equipo de inteligencia operativa, que también hace labores de contra. Entonces yo lo he diseñado ya hace dos, ya lo del 2015 por ahí, porque yo vi la necesidad de trabajar con equipo. Muchos alcaldes a veces no lo entienden, pero cuando yo lo presenté eso, le dije, yo necesito algo así como la policía, igualito, porque nuestra posición casi es parecida. Necesito información social, información política e información delictiva. En inteligencia se maneja esos puntos. Y yo capté policías en retiro como mi equipo de inteligencia en seguridad ciudadana. Hice mi ROP, hice mi análisis, me salió mi costo, mi pago, cuánto le debía pagar a ellos que estaban y ellos me hacían nota de inteligencia y yo hacía mis operativos, mis planes con ese diagnóstico. Más o menos así. Y me enteraba de lo que hacían los fiscalizadores, los serenos cuando cobraban cupos, porque siempre pasa eso en los afluencias, ¿no? Pasa. Y ya me tomaba, ellos tomaban fotos ya, y solamente lo despedíamos y se acabó el tema, porque tampoco no podemos usar como la policía, pues, ¿no? Y, ya va. Y también sabíamos de los policías, y como el comisario sabía que había un equipo de inteligencia que eran por policías, también a veces nos envió un informe, un caso así con videovigilancia para intervenir a un policía que ya la misma policía lo trabajó. Un poquito que causó malestar, sí causó malestar, pero tenemos que entender que estamos en un mundo globalizado donde las instituciones tienen que crecer de manera más que todo muy abismal para poder tener mejores ejes de trabajo. Ahora, con el tema de lo que usted habla de la orientación de los vecinos en el diagnóstico, sí, la encuesta es importante. Yo he hecho muchas encuestas, he trabajado con mi equipo de operaciones, vamos a hacer preguntas. A ver, ¿qué opina? Primero, ¿qué opinión tiene de la policía de confianza? Sí, no, temporalmente. Hacíamos preparativos de encuesta con un psicólogo y hacía de serenago, los vecinos, qué opinan los vecinos, qué delito hay. Encuestas anónimas, pero por calles. Me barría todo, por ejemplo, en Magdalena hice todos los centros comerciales y supe quién era el que cobraba cupos ahí. Pero encuestas anónimas, que no querían firmar, por supuesto, pero ellos mismos lo llenaban y yo sabía, tenía como 100 hojitas de encuesta. Eso también me sirve como un tema de información, observación del lugar, pues, ¿no? El gestor tiene que observar. Entonces, nada te prohíbe que no lo hagas, hermano. Hazlo. Pero maneja tu equipo de trabajo y hace tu encuesta. Y vas a ver que te vas a enterar de un montón de cosas. Pero tu encuesta dirígela en función de lo que tú presumes que está pasando. Si tú crees que venden drogas, varía tu encuesta en un puntito como un punto de drogas, porque también los vecinos tienen miedo a responder. Genera un tema de confianza al inicio y después ya, pum, le metes las preguntitas así. ¿No? Indirectamente, vas a ver que te vas a enterar. Algún nombre y punto lo lanzan. Entonces esas encuestas son diferenciadas. Y esto levantas un actita, yo iba al comisario y me he hecho mis encuestas, miraba, y el comisario me dijo, ¿podemos hacer un acta de eso? Le daba una copia de él y él también trabajaba con su personal de inteligencia. O sea, todo lo que tengas, la ley dice, todas las acciones que conlleva a disminuir el tema de la inseguridad, tiene valores. Participación de instituciones, de vecinos, la forma como lo haces está en tu criterio y en tu lógica, y más que todo en tus aspectos de creatividad que puedes tener para dirigir ¿cómo se llama? La seguridad ciudadana en tu lugar. Creo que sería un éxito para obtener este tema de prevención, hacer encuestas, preguntas, y eso te va a favorecer. Yo estoy ahorita en un lugar, no les digo dónde, me han elegido de presidente de todo un condominio donde hay más de 3.000 vecinos, que todavía hay como 500. He preparado mis encuestas para ver cómo manejan la seguridad, porque dentro de los temas como presidente tengo que ver el tema de la seguridad de todo el condominio inmenso que tengo acá, cerrado, por supuesto, ¿no? Entonces ya preparé mis encuestas ya, para saber cuántos viven,
cuántos aportan económicamente para pagar a los vigilantes y captar más vigilantes, comprar más cámaras de seguridad en puntos diferentes, y ya tengo mis encuestas listas que lo voy a trabajar. He creado juntas vecinales de seguridad ciudadana ya tengo como 15 que les he hecho gubernamental con el mismo comisario de acá del distrito donde estoy viviendo. Entonces, para mí ha sido una cosa fantástica, y las encuestas tienen un valor muy agregado para poder trabajar y con información vecinal. Bien, esa sería la respuesta, mi estimado tocayo Oscar Pacheco. Bueno, ¿continuamos o ya acabó la hora? Cerramos la hora, creo que no, estimados participantes. Son las 9. ¿Se cumple el horario? ¿Qué dice el coordinador? ¿Qué dice? Bueno, depende de los participantes. ¿Alguien tiene alguna objeción, tal vez? ¿O desea continuar con la clase unos minutos más? se- No, no hay ningún inconveniente si es necesario cortar, no hay problema, ¿no? Claro, está bien la clase. Para mí no hay problema. 10 minutos más, ¿qué les parece? Ok. Muy bien. Muy Ya. bien. Entonces, seguimos en prevención situacional. Hablamos del municipio como intervención, cámaras, ya. Pasamos a la otra, por favor. Este diseño ambiental para prevenir delitos es importante, este, la imagen de CPT, ¿no? Que significa Crimen Prevention Talk, ¿no? Es la prevención de delitos a través del diseño ambiental, ¿no? Es una estrategia de prevención institucional dentro de la seguridad ciudadana. ¿Y cuál es la idea? Es ver solo poner, no es solamente poner más policías, sino diseñar los espacios urbanos para que sea más difícil cometer delitos. O sea, si usted mejora su espacio urbano, usted va a generar imposibilidad de cometer delitos y la gente se sienta más segura, ¿no? Pues la vigilancia natural, ver y ser visto, ¿no? O sea, no puede haber, cuando es vigilancia natural, no puede haber anonimato. Nadie se puede esconder porque hay una, una luz natural que permite que todos se vigilen naturalmente, ¿no? Y somos vistos, ¿no? El otro es el control natural de acceso, ¿no? Guiar flujos y reducir puntos vulnerables, ¿no? O sea, hay que ver cómo las calles pequeñas, las calles tuburizadas, ¿no? Se aperturen. Por eso es importante trabajar también ahí, como le dije, con defensa civil, ¿no? Para colocar como rutas de evacuación, rutas de escape ante un sismo, ¿no? Algo así que se puede diseñar. El recuento territorial también habla de señales de cuidado, pertenencia y regulación, ¿no? Hay que poner letreros, pintar, señalización, ¿no? Esos son, por ejemplo, una sola entrada clara en un edificio, rejas y caminos que dirijan el flujo. O sea, podemos hacer modelos de ingresos a un solo edificio, pero con un camino que sea óptimo, ¿no? Hacer que el espacio se vea cuidado y con señales que alguien se preocupe, que haya murales, jardines, letreros de zona vecinal, vigilada. Todo eso va a ahuyentar al delincuente, ¿no? Mantenimiento, un lugar sucio, abandonado, con grafitis sin limpiar, manda el mensaje que aquí no hay nada, que acá impera la delincuencia. Hay que mantener limpio toda esa zona. Entonces, mucho depende de cómo nosotros podamos trabajar en este diseño, ¿no? Y esto tiene que ser diseño urbano, la tecnología y monitoreo y la gestión y comunidad te va a generar un espacio seguro y controlado, ¿no? Por eso es bueno, este tema ya son gestiones que ustedes pueden hacer con los mismos vecinos. Ellos mismos trabajan sus zonas. Ustedes le dan la idea, ellos limpian, pero es un trabajo muy didáctico, muy importante en ese tema. Continúa, por favor. Me parece que hay una intervención más. A Adelante. ver, Sí, buenas noches. Nuevamente molestando, ¿no? Mire, el tema que usted abarca es muy importante, muy interesante. Yo alguna vez, hace ya muchos años, llegué a la punta por un lugar que la verdad me sorprendió porque era oscuro, como usted muy bien dice, oscuro, inseguro a la vista, pero pasé raudamente con el taxi
Y ingresé a la punta, ¿no? Y al ingresar al distrito, ¿no? La punta, encontré pues jardines hermosos, personal sereno ahí patrullando, pues es una realidad de diferencia de 3 minutos, 5 minutos entre un punto y otro, ¿no? Entonces eso es cierto. La pregunta que yo quisiera saber, bueno, en todo caso, los alcaldes, los alcaldes tienen una responsabilidad, un compromiso con la ciudadanía y justamente esas zonas en las que indudablemente se quiere mejorar, vamos a decir externamente, eh, yo creo que lo principal, lo más importante, ¿no? Está en el mejoramiento de las personas, ¿no? Y yo no sé si para esto los alcaldes tienen algún programas o utilizan programas, ¿no? Que faciliten o prevengan la delincuencia precoz, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Las municipalidades tienen gerencias de desarrollo social. Dentro del desarrollo social tienen varias oficinas, por ejemplo, la promoción de trabajo comunitario con los niños, con los chicos en estado de abandono. También tienen un trabajo social de emprendimiento. Entonces, todas esas áreas, si usted puede aprovechar para trabajar con ellos y ver sus funciones, yo trabajaría, por ejemplo, con emprendimiento. Por ejemplo, ¿cómo articularía una calle donde haya fachadas totalmente sucias? ¿No? Entonces ellos, a través de la oficina también, juntamente con participación vecinal, tocaríamos la puerta y una fachada sucia, usted ve todo dineral, así como esa foto, entonces se buscaría que el gerente de seguridad ciudadana hable con todos los vecinos porque genera un tema de precisión cuando hablamos de este diseño ambiental para prevenir el delito. Pues esto yo lo he puesto así buscándolo porque yo lo he hecho esto en otras municipalidades y me ha dado éxito. Por ejemplo, una de las tareas que se hizo en unas municipalidades era generar el tema de emprendimiento, pero ¿cómo generar si un panadero no vende pan? Pero píntalo pues bonito tú esto. Entonces hicimos que todas las panaderías pinten un solo color, por ejemplo, color beige, color pan. Todas las panaderías y ponían sus letreritos y la municipalidad promovía préstamos con otras entidades bancarias que eran bien bajos, hacían convenios y hacían préstamos chiquitos a los emprendedores, a todos los que tenían negocios, por ejemplo. A ver, ¿cómo yo advierto? Yo veo una panadería todo sucia al paso, pero ¿cómo yo advierto que es una panadería? Que tú vendes pasteles o o una ferretería, ¿no? Entonces, todas las panaderías se pintaban color marrón. Ponían igualito, pero digitalizado con emblemas municipales y también de los vecinos mismos, ¿no? Entonces pusimos la panadería marroncito, como 30 panaderías pintaban color marroncito con sus tolditos chiquitos bonitos, municipalidad tal, gerencia de desarrollo social y todo marrón. Podrá creer que la gente comenzó a entrar a las panaderías. Compraban pan y se les pintaba adentro, el banco les prestaba dinero, el alcalde promovía eso. Y fue premiado el alcalde por esa actitud. Yo ni figuré, pero bueno, lo hice, ¿no? Porque ya diseñé y generé un tema de percepción en todas esas calles. Entonces, todos los negocios le damos un color, tiendas de abarrotes, panaderías, farmacias, un solo color, así en un distrito. Entonces, esa es la idea, ¿no? Los alcaldes sí tienen eso para hacerlo, pero mucho depende de su capacidad de gestión, porque eso se maneja en gestión eh, pública. Todo lo que es gestión pública se maneja diseños, como este caso, esto es gestión pública, cómo mejorar el ambiente, el entorno, como lo que se hace, ¿no? Creo que hay una ordenanza municipal que todos los 28 de julio hay un embanderamiento, ¿no? Las banderas se arrean en todos los sets, o todo el mundo pinta, ¿se acuerdan? Esto todavía está vigente y nadie lo hace. Entonces es tema de accionar, de mover, y también tiene que haber conciencia cívica, intención vecinal de querer cumplir todas estas disposiciones municipales, pues, ¿no? Que también es parte de la seguridad. Pero sí se puede trabajar con ellos porque también ellos también tienen sus propios recursos, pues, ¿no? Entonces, es bueno, pero está en función a la gestión que ustedes hagan en coordinación con las otras áreas. Yo siempre digo,
Las gerencias no actúan aisladamente, las gerencias trabajan para un solo ideal que es el cabeza, que es el alcalde, y que ellos deben trabajar en caso, si somos policías, para el comisario, pero el eje transversal es importante, tiene que haber coordinaciones. No debe haber apatía ni diferenciación entre los gerentes y entre los gerentes menos, porque al final de cuentas, el único que debe brillar siempre para mí es el cabeza, que es el alcalde, y nosotros somos sus gestores para tu satisfacción propia, ¿no? Por contar que tú estés trabajando tranquilo, hagas tu buen trabajo, tu buena gestión, serás reconocido y pagado como profesional que eres, ¿no? Y al final de cuentas es así, ¿no? Es la idea. Pero tampoco siempre soy de la idea que, le digo yo a los alcaldes, ustedes no deben tener funcionarios que ponen sueldo, ustedes deben tener funcionarios que ponen sueldo y que hagan gestión, y que le traigan dinero de otras instituciones para hacer gestión. Esa es la idea, ¿no? Entonces se maneja bien ese tema. Bien, son las 9:10, estimados compañeros. Continuamos pues, la próxima clase para concluir. Nos quedamos, ¿en qué punto nos quedamos, coordinador? Nos quedamos en la diapositiva número 24, ¿no? Vamos a reanudar estas Bueno, sesiones, ¿no? Y conferencias a partir del día miércoles y los días viernes, ¿no? bien, agradezco bastante su intención. Gracias por su participación, amigo Oscar. El otro también amigo, no he visto su apellido, eh, Oscar Pacheco. Gracias por todo y estamos comunicándonos entonces en las otras clases, pues. Tengan ustedes muy buenas noches. Ok, gracias.